Listo, estamos dejando grabada la clase. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el siguiente tema, que es regla de la cadena para funciones de varias variables. Estamos, por favor, si tienen el texto de apuntes docentes ahí, la página 84, ¿listo? Sección 4.3, regla de la cadena. Les voy a compartir la pantalla. Listo, ¿me confirman si estamos viendo la pantalla? Profe, qué pena. Yo tengo falla ahorita Sí, en el momento, señor. profe. Parezco en rojo, perdón. Listo, ya ahorita entonces revisamos nuevamente la asistencia por el chat, ¿listo? Listo, ya ahorita entonces a los 35 minutos de clase revisamos nuevamente la asistencia cuando salgamos del Zoom y volvamos a entrar, ¿listo? No hay problema por eso. Bueno, entonces ya todos están viendo la pantalla. Estamos compartiendo la pantalla, entonces regla de la cadena. Entonces en nuestro curso de cálculo 1 de cálculo diferencial se establece la regla de la cadena donde decimos que la derivada con respecto a x de una función que está en términos de otra función que de x va a ser la derivada de esa función, listo, f, que está en función de g de x, y lo que llamamos por la derivada interna, es decir, la derivada de g, que sería g' de x. Entonces lo que vamos a hacer ahora en este curso es extender ese teorema de la regla de la cadena para derivada de una función a derivada de dos o más funciones. ¿Listo? Entonces, el primer teorema dice así, voy a apuntarlo en el tablero. Entonces, la derivada diferencial de z con respecto a t va a ser la derivada parcial de z con respecto a x por la diferencial de x con respecto a t más la derivada parcial de z con respecto a y por la diferencial de y con respecto a t. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primer teorema con el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a mirar un ejemplo y vamos a hacerlo de dos formas diferentes. Primero, sin aplicar este teorema y después aplicando el teorema. Entonces, tenemos lo siguiente. Listo, entonces, este es nuestro primer teorema. La derivada diferencial de z con respecto a t va a ser la derivada parcial de z con respecto a x. Profe, ¿Sí? profe, qué pena, yo aparezco en rojo y yo estaba conectado desde el principio. La cuestión es que no me estaba comunicando, no me estaba entrando el sonido. Listo, ahorita, faltando 5 minutos de que se acabe la conferencia por Zoom, revisamos la asistencia. Ah, bueno, listo, gracias, profe. Listo. Continúe. Bueno, gracias. Entonces, este es nuestro primer teorema. Vamos a resolver nuestro primer ejercicio. Dice, f de x, y, o sea, z, va a ser igual a x al cuadrado por y menos el seno de y. Pero resulta que x está en función de t. X es igual a la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Y y también está en función de t. Y es igual a Euler a la t. Entonces,
podemos observar que tenemos una función z que está en términos de dos variables, pero x está en términos de una variable que es t y y está en términos de una sola variable que también es t. Es decir, que yo puedo expresar a z en términos de esa variable t. Y esa es la primera forma de hallar la derivada diferencial de z con respecto a t. ¿Listo? Es decir, que z, reemplazando x y y acá me quedaría x raíz de t al cuadrado más 1, x al cuadrado, por y, por Euler a la t. X al cuadrado por y menos el seno de y, pero y es Euler a la t. Es decir, que z va a ser igual, el cuadrado con la raíz se me cancela, z va a ser igual a t al cuadrado más 1 por Euler a la t menos el seno de Euler a la t. Haciendo acá esta operación, o lo podemos dejar expresado así, ¿listo? Entonces, lo que voy a hallar es la derivada de z con respecto a t, porque z está solo en términos de una variable, que es t. Entonces, puedo hallar de z de t. ¿Listo? Entonces, acá tendría la derivada de un producto. La derivada del primero. Entonces, la derivada de t al cuadrado, 2t. La derivada de 1, 0. Entonces, la derivada del primero por el segundo. Más la derivada del segundo. La derivada de Euler a la t. Euler a la t por el primero. T al cuadrado más 1. ¿Listo? Pues esto sería la derivada de este producto. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Menos la derivada del seno, coseno de Euler a la t. Por la derivada interna, la derivada de Euler a la t sería Euler a la t. ¿Listo? Voy a borrar acá para continuar. Rompiendo paréntesis, me quedaría que de z de t va a ser igual a 2t Euler a la t más, este con este sería t al cuadrado Euler a la t más Euler a la t por 1, que sería Euler a la t, menos Euler a la t por el coseno de Euler a la t. Y esa sería la derivada de z con respecto a t. ¿Listo? Reemplazando las funciones x y y dentro de la función original. ¿Listo? Pero vamos ahora a resolver la misma situación problema por medio de el teorema. Es decir, voy a tener f de x, y, o sea, z igual a x al cuadrado y menos el seno de y. Bueno, sabemos que x es igual
a la raíz de t al cuadrado más 1 y que y es igual a Euler a la t. ¿Listo? Entonces, para poder hallar o aplicar el teorema, necesito la derivada parcial de z con respecto a x. Necesito la derivada parcial de z con respecto a y. Necesito la derivada de la función de x con respecto a t. Recuerde que z está en términos de dos variables. X está en términos de una variable y y está en términos de una variable. Por eso es diferencial. Acá es derivada parcial. Entonces vamos a empezar. Entonces necesito la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual. Entonces, como estoy derivando con respecto a x, y se transformaría en una constante. Me quedaría la derivada con respecto a x. De la derivada de x al cuadrado, 2x, y quedaría como una constante. La derivada con respecto a x del seno de y. Entonces, como estamos derivando con respecto a x, esto sería una constante y la derivada de una constante, 0. ¿Listo? La derivada parcial de z con respecto a y. Entonces voy a derivar esto con respecto a y. Significa que lo que esté en términos de x será una constante. Entonces, con respecto a y, la derivada de x al cuadrado y, con respecto a y sería x al cuadrado. Menos la derivada del seno, que sería coseno. Necesito también la derivada de x con respecto a t. Entonces, recordemos que x se puede escribir como t al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. La raíz cuadrada es como tener un medio. Hallemos la derivada de x con respecto a t. Entonces, el 1 medio baja, t al cuadrado más 1. ¿Listo? Al exponente se le resta 1, 1 medio menos 1, menos 1 medio, por la derivada interna. La derivada de t al cuadrado, 2t. La derivada de 1, 0. Este con este se cancela, es decir, que esta derivada me quedaría t por t al cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Pero este negativo lo paso al denominador. Es decir, me quedaría t sobre t al cuadrado más 1 a la 1 medio. Pero recordar que así como pasamos raíz cuadrada con exponente 1 medio, podemos devolvernos este exponente 1 medio, pasarlo a raíz cuadrada. Es decir, esto sería t sobre la raíz de t al cuadrado más 1. Cualquiera de las dos respuestas es totalmente válida. Tener cuidado que es imposible cancelar este cuadrado con esta raíz, ¿no? Aquí hay algo que se está sumando. Bueno, finalmente necesitamos la derivada de y con respecto a t. Y esta, ya sabemos que la derivada de Euler a la x es Euler a la x. O en este caso, la derivada de Euler a la t sería Euler a la t. Ahora sí vamos a reemplazar en nuestro teorema.
reemplazando en nuestro teorema, tenemos que la derivada... Disculpe, profesor, ¿la clase la están grabando? Sí. Ahorita apenas terminemos, se sube a YouTube para que ustedes la puedan ver en cualquier momento, ¿listo? O para los compañeros que no están presentes. ¿Listo? Bueno. No, qué pena, una pregunta, cuando la derivada, digamos, de Euler a la T no es Euler a la T por la derivada de T. Sí, pero la derivada de T es 1. Ah, listo, obviamente, pues sí, va lo mismo. Pero, o sea, la fórmula como tal sí es la derivada Euler a la T por la derivada del exponente, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Ah, listo. Bueno. Reemplazando, entonces, tenemos la derivada con respecto a X, 2XY, por la derivada de X con respecto a T, por T sobre la raíz de T al cuadrado más 1, más la derivada de Z con respecto a Y. Entonces, la derivada parcial de Z con respecto a Y sería X al cuadrado menos coseno de Y por la derivada de Y con respecto a T, que sería Euler a la T. ¿Listo? Ahora, sustituyendo tenemos que la derivada de Z con respecto a T va a ser igual a 2 por X, por la raíz de T al cuadrado más 1, por Y, que sería por Euler a la T, por T sobre la raíz de T al cuadrado más 1, más X al cuadrado. Entonces, raíz de T al cuadrado más 1 al cuadrado, listo, X al cuadrado, menos coseno de Y, coseno de Euler a la T, todo por Euler a la T. Observamos acá que este que está en el denominador se cancela con este que está en el numerador. ¿Listo? Este cuadrado se cancela con la raíz. ¿Listo? Para finalmente obtener, pues voy a borrar acá. Entonces, de Z de T va a ser 2 Euler a la T por T. Es decir, escribiendo lo más bonito sería 2T Euler a la T. 2T Euler a la T, 2T Euler a la T, más, ¿listo? Entonces tendríamos T al cuadrado más 1, voy a escribirlo acá, T al cuadrado más 1, menos coseno de Euler a la T, todo por Euler a la T. Es decir, esto sería igual acá, acá podemos quitar este, ¿listo? No hay problema con ningún signo. Entonces, 2T Euler a la T más, rompiendo paréntesis, T al cuadrado Euler a la T más Euler a la T menos Euler a la T por coseno de Euler a la T. Llegando a la misma respuesta que habíamos obtenido anteriormente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos?
Profe, o sea, lo que como tal se llama la regla de la cadena, ¿fue esta parte que acabo de hacer o la primera parte que hizo? O sea, la primera respuesta o esta segunda. Esta segunda. Aplicando el teorema de la regla de la cadena sería esta segunda parte. La primera parte, lo que hicimos fue reemplazar las funciones para dejar la función que estaba en dos variables en términos de una sola variable. ¿Listo? Los primeros ejercicios de la tarea número 2 son mediante la primera parte que hicimos, creo. No sé si alguien tiene por ahí la tarea número 2 que asignamos ayer, para que la revise. Sí, es como la primera parte. Y dice que reemplazar las funciones y hallar la derivada. ¿Listo? Entonces este es mediante la regla de la cadena aplicando el teorema. ¿Listo? Habrá ocasiones en que nos quede muy difícil reemplazar. ¿Listo? Para hallar la derivada. Entonces, habrá ocasiones en las que es mucho más sencillo aplicar el teorema para hallar la derivada de la función con respecto a la variable. ¿Claro el primer ejemplo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es extender este teorema no a una variable, sino cuando la función x también está en dos variables. ¿Listo? Y cuando y también está en dos variables. Entonces va a ser el siguiente teorema. Voy a copiarlo en el tablero. ¿Listo? La derivada parcial de z con respecto a s. Pero vamos a escribirlo completo. Profe, y como con negrito para que se vea bien. Ahorita no se ve, pero en el video sí sale claro. Sí, cuando vean el video sale perfectamente claro. Pero es que Bueno. el negro se ve más pequeño. Es que no se ve como muy bien. Sí. Voy a cambiar al negro a ver cómo me queda. Sí, profe, mejor, porfa. Listo. Pues como la señal, yo creo. Más que. Sea z igual a e menos. y. Pero yo opino que Se ve cuando menos. suba el video Sí, se se ve ve menos. más claro, ¿cierto? Sí, cuando sube el video queda clarito. Es cuestión de señal, que no tiene buena claridad el video, entonces por eso no se alcanza a ver bien. Sí. Profe, quedan 6 minutos. Bueno, copio solo el teorema. Entonces, tenemos una función f en términos de dos variables. ¿Listo? Z que está en términos de dos variables, f de x, y. Y tenemos una función x que está en términos de dos variables. X va a ser una función g que está en términos de s y de t. Y y es otra función h, pero también está en términos de s y de t. Es decir, tanto x como y están en función de otras dos variables. Es decir, en esta ocasión voy a hallar la derivada parcial de z con respecto a s y la derivada parcial de z con respecto a t. Es decir, z estaría en función de s y de t. ¿Listo? Entonces, en este caso, la derivada parcial de z con respecto a s la puedo calcular, pero también puedo calcular la derivada parcial de z con respecto a t. ¿Listo? Entonces, acá sería la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de... Profesor, ¿Sí? no se le nota bien los números. Sí, profe, la verdad no se nota. Pero tiene Sí, los muy apuntes borroso. docentes.
Entonces les voy a cambiar, más bien les cambio a compartir pantalla. ¿Listo? Y lo vemos en la pantalla. ¿Listo? Entonces, tenemos la derivada parcial de z con respecto a s, va a ser la derivada parcial de z con respecto a x, por la derivada parcial de x con respecto a s, más la derivada parcial de z con respecto a y, por la derivada parcial de y con respecto a s. Y lo mismo va a ocurrir cuando llevamos la derivada parcial de z con respecto a t. Entonces va a ser, primero, derivar la función con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a t, más la derivada de la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Ese sería el segundo teorema de la clase de hoy, de la regla de la cadena. Lo mismo se puede extender para 3 o 4 o 5 variables. ¿Listo? Se le agregarían las demás variables que usted vaya a tener o que le vayan a dar el ejercicio. Bueno, entonces en la segunda parte vamos a hacer un ejemplo con 2 variables. ¿Listo?